Bueno, mira, yo. Yo no sé por dónde empezar con esto, ¿sabe? Es como si todo lo que pasó me estuviera ahogando todavía, aunque hayan pasado unos años ya. Me llamo Ana, tengo 35 ahora, pero cuando pienso en cómo llegué hasta aquí, siempre vuelvo a lo de mi infancia, tipo así, a esos momentos que te marcan sin que te des cuenta. Crecí en un pueblito chiquito de la sierra, en México, de esos donde todos se conocen y el chisme vuela más rápido que el viento. Mi papá era mecánico, un hombre callado, que llegaba del taller con las manos negras de grasa y se sentaba a ver la tele sin decir mucho. Mi mamá, ay, ella era la que llevaba todo, cocinaba, lavaba, cuidaba de nosotras tres hermanas, y siempre con una sonrisa. Pero yo veía en sus ojos esa tristeza, ¿sabe? Como si estuviera cansada de cargar el mundo sola. Yo era la del medio, la que siempre intentaba mediar cuando mis papás discutían. Me acuerdo de una vez, tenía como 8 años, y oí a mi papá gritándole a mi mamá que ella no era como las mujeres de sus amigos, que no salía tanto, que no se arreglaba. Él la comparaba con una vecina que iba a la iglesia toda producida, y mi mamá solo se quedaba callada, limpiando la mesa con más fuerza. Eso me dolió tanto, tipo así. Me metí en mi cuarto y me puse a llorar bajito, pensando que si yo fuera más linda o más alegre, quizás mi papá no se enojaría. Desde chiquita, tenía ese miedo horrible a no ser suficiente, a que me compararan y saliera perdiendo. Mis hermanas eran diferentes. La mayor, fuerte y rebelde, se fue a la ciudad a los 16. La menor, siempre la consentida, risueña y sin preocupaciones. Yo, en cambio, era la callada, la que observaba todo y se guardaba los sentimientos para no molestar. En la escuela era igual. Los niños me decían la fea del salón porque usaba ropa vieja de mi hermana, y yo me sentía invisible. Tuve un crush a los 12 con un chico que se llamaba Luis, pero él me dejó por una que era más popular, y me dijo que yo era demasiado sosa. Eso me dejó una marca, ¿sabe? Como si mi valor dependiera de cómo me veían los demás. Mi mamá intentaba consolarme, me decía, mija, el amor verdadero no compara, solo ama. Pero yo veía cómo ella se esforzaba por mi papá, cambiando su peinado, poniéndose vestidos que ya no le quedaban, y él ni caso. Un día, cuando yo tenía 14, los encontré discutiendo feo. Mi papá le tiró en cara que antes ella era más delgada, más viva, y que ahora era como una sombra. Mi mamá lloró toda la noche, y yo me quedé en la puerta escuchando, con el corazón hecho pedazos. Ahí empecé a creer que en las relaciones, las mujeres siempre terminamos siendo juzgadas, comparadas con un ideal que nunca alcanzamos. La adolescencia fue un desastre emocional para mí. Me metí en un grupo de amigas que hablaban todo el tiempo de chicos, de cómo atraparlos, y yo fingía saber, pero por dentro me moría de inseguridad. Tuve mi primer novio a los 16, un tipo mayor, de 20, que trabajaba en la tienda del pueblo. Al principio era lindo, me llevaba a caminar por el río, me decía que era especial, pero poco a poco empezó a criticarme, que por qué no me ponía falda en vez de pantalón, que mis chistes no eran graciosos como los de su ex. Lo dejé después de unos meses, pero me quedé con esa duda eterna. ¿Soy yo la que no da la talla? Mis papás se separaron cuando yo tenía 18, justo cuando me fui a la universidad en Guadalajara. Mi papá se fue con una mujer más joven, de la capital, y mi mamá se hundió en una depresión que duró años. Yo volvía los fines de semana a ayudarla, limpiando la casa, cocinando, pero veía cómo ella se culpaba. Si hubiera sido más como él quería, eso me aterrorizaba, tipo así. Juré que nunca dejaría que un hombre me cambiara o me comparara, que buscaría a alguien que me viera como soy. Estudié enfermería, porque siempre me gustó ayudar a la gente, sentir que era útil. En la uni conocí a un par de chicos, pero nada serio. Salía, reía, pero siempre con ese muro adentro, ese miedo a no ser suficiente. Me gradué a los 23, conseguí trabajo en un hospital de la ciudad y empecé a vivir sola en un departamentito chiquito. Ahí, por primera vez, sentí un poquito de libertad, ¿sabe? Compré mis propias sábanas, flores para la mesa y me dije, Ana, vas a encontrar a alguien que te valore de verdad. Pero las inseguranzas no se iban. En las noches, sola, recordaba las peleas de mis papás, las comparaciones, y me preguntaba si yo también terminaría así, rota por alguien que me viera como una decepción. Mi mamá se recuperó un poco, empezó a trabajar en una tienda, y me decía,
No te cases por casarte, mija, busca paz. Yo asentía, pero en el fondo anhelaba esa familia que nunca tuve, esa seguridad que solo un compañero de vida podía darme. Y entonces, en una fiesta de la clínica, lo conocí a él. Se llamaba Marco, tenía 28, era ingeniero en una constructora grande. Era alto, con ojos cafés que te miraban fijo y una sonrisa que te hacía sentir vista. Hablamos toda la noche, de todo, de sueños, de familia, de lo que odiábamos de la vida. Me dijo que había pasado por un divorcio reciente, que su ex lo había dejado por otro y que estaba aprendiendo a empezar de nuevo. Yo le conté un poco de lo mío, de mis papás, y él me abrazó, tipo así. Me dijo, tú no eres como nadie, eres única. En ese momento sentí que por fin alguien me entendía, que no había comparaciones. Salimos por meses, caminando por el parque, comiendo tacos en la calle, planeando viajes. Me sentía segura, como si hubiera encontrado mi refugio. Pero, ¿sabe? Ahora que lo pienso, quizás ahí ya empezaban los primeros ecos de lo que vendría, aunque yo no lo viera. Word count, 872. Salimos por meses, ¿sabe? Y todo era como un sueño que no quería que terminara. Marco era diferente a todos los que había conocido antes, tipo así, atento de una manera que me hacía sentir que por fin alguien me ponía en un pedestal. Al principio, nos veíamos casi todos los días después del trabajo. Él pasaba por el hospital en su camioneta pickup, esa roja que tanto le gustaba, y me llevaba a cenar a un puesto de enchiladas en la esquina, o a caminar por el bosque de la primavera cuando el aire estaba fresco. Me contaba historias de su infancia en Jalisco, de cómo su papá le enseñó a construir cosas con las manos, y yo le abría mi corazón poco a poco, contándole de mis inseguranzas, de cómo mis papás me habían dejado esa cicatriz de no sentirme suficiente. Él siempre me interrumpía con un beso en la frente y me decía, Ana, tú eres mi luz, no hay nadie como tú en el mundo. Esas palabras, ay, me derretían, ¿sabe? Por primera vez, no sentía esa sombra de comparación acechándome. Recuerdo una noche, como 3 meses después de conocernos, estábamos en mi departamentito, sentados en el sofá viejo que compré en el mercado, con una película de fondo que ni veíamos. Él me tomó la mano y me miró serio, tipo así, con esos ojos que parecían leer mi alma, y me dijo, quiero que seamos algo más, Ana. Quiero construir una vida contigo, no como lo que pasó con mi ex, que todo fue superficial. Contigo siento paz. Yo me quedé muda un segundo, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho, y le contesté que sí, que también lo quería. Ahí empezó lo de los planes, ¿sabe? Hablábamos de mudarnos juntos, de ahorrar para una casa chiquita en las afueras, con un jardín donde plantar flores como las que mi mamá tanto amaba. Él prometía que seríamos un equipo, que nunca me dejaría sola como mi papá había hecho con mi mamá. Yo le creía, tipo así, con una fe ciega, porque Marco parecía el antídoto perfecto a todos mis miedos. La idealización crecía cada día. Me llevaba sorpresas, como un collar de plata que compró en un tianguis, con un colgante en forma de corazón, y me dijo que era para recordarme que él me veía perfecta tal como era. Salíamos con sus amigos y él me presentaba orgulloso. Esta es Ana, mi todo. Yo me sentía valorada, segura, como si por fin hubiera encontrado ese compañero que mi mamá siempre me dijo que existía. Hablábamos de matrimonio, no de inmediato, pero sí de un futuro. Él quería hijos, 2 o 3, y yo soñaba con una familia donde no hubiera gritos ni comparaciones, solo risas y abrazos. Una vez, en una cena con mi hermana mayor, que vino de visita, le conté todo emocionada, y ella me miró con una ceja levantada, pero yo la ignoré, porque en ese momento todo parecía perfecto. Marco incluso empezó a ir a misa conmigo los domingos. No era muy religioso, pero decía que por mí lo intentaría, que quería compartir mi fe. Me decía, Dios nos puso en el camino el uno del otro para sanar lo que nos rompieron antes. Esas promesas, ¿sabe? Me llenaban de esperanza, borraban las dudas que aún rondaban en mi cabeza. Poco a poco, la relación se profundizó. Después de 6 meses, nos mudamos juntos a un departamento más grande en Zapopan, uno de 2 recámaras con balcón, que alquilamos con lo que ganábamos los dos. Era emocionante, tipo así, ir comprando cosas para el hogar. Una mesa de madera que él armó con sus propias manos,
sábanas nuevas que elegimos juntos en la tienda, y hasta un perrito rescatado que llamamos Max, porque Marco decía que un hogar sin mascota no era completo. La rutina se volvió nuestra, ¿sabe? Yo llegaba del hospital cansada, con el uniforme oliendo a desinfectante, y él ya tenía la cena lista: arroz con pollo o unos tacos al pastor que preparaba con maestría. Nos sentábamos a la mesa, hablando de nuestro día. Él me contaba de los proyectos en la constructora, de cómo estaba subiendo de puesto, y yo le desahogaba las historias tristes de pacientes, y él me escuchaba, me abrazaba, me hacía sentir que no estaba sola en este mundo loco. Había momentos de intimidad que me hacían creer que era para siempre. Una vez, en nuestro primer aniversario de novios, me llevó a Puerto Vallarta, pagó todo con sus ahorros, y pasamos 3 días en la playa, caminando de la mano al atardecer, con el mar lamiendo nuestros pies. Ahí, bajo las estrellas, me propuso matrimonio. Se arrodilló en la arena, con un anillo sencillo de oro que brillaba a la luz de la luna, y dijo: «Ana, ¿quieres ser mi esposa? Prometo amarte, protegerte y nunca compararte con nadie, porque tú eres mi única». Lloré tanto, ¿sabe? De felicidad pura, y le dije que sí 1000 veces. Volvimos a Guadalajara planeando la boda. Algo sencillo, en la iglesia del pueblo de mi mamá, con familia y amigos cercanos. Yo empecé a ahorrar para el vestido, imaginándome caminando hacia él, sintiendo esa seguridad que tanto había anhelado desde niña. Pero ahora que lo cuento, había como un hilo suelto que yo ignoraba. A veces, cuando hablábamos de su ex, él mencionaba cosas casuales. Tipo así: ella era más de fiestas, pero tú eres más tranquila, me gusta eso. Y yo lo tomaba como un cumplido, sin darme cuenta de que ya empezaba a medirnos en una balanza invisible. O cuando veíamos fotos antiguas en su teléfono, se quedaba callado un segundo, y yo le preguntaba qué pasaba, y él decía: «Nada, solo recuerdos», y cambiaba el tema. Pensaba que era normal, que el pasado duele, pero no veía cómo eso plantaba semillas de duda en mí, aunque en ese momento todo se sentía como un cuento de hadas. La fe en nosotros era tan fuerte que minimizaba cualquier nubecita. Mi mamá, cuando la visité, me abrazó y dijo: «Mija, parece que por fin encontraste a tu paz». Y yo asentí, con el corazón lleno, creyendo que las comparaciones de mi infancia se habían quedado atrás para siempre. Word count 878. Nos casamos 6 meses después de esa propuesta en la playa, ¿sabe? Fue en la iglesia del pueblo de mi mamá, como soñamos, una ceremonia chiquita pero llena de amor, con como 30 personas. Mi familia, unos amigos del hospital, los compañeros de Marco de la constructora. Yo llevaba un vestido blanco sencillo, de encaje que compré en una tienda de Guadalajara, con mangas largas porque quería sentirme modesta, como mi mamá siempre me enseñó. Marco estaba guapísimo en su traje negro, con una corbata azul que yo le elegí porque hacía juego con sus ojos. Cuando el sacerdote nos dijo que nos besáramos, el mundo se detuvo un segundo, tipo así. Sentí que por fin había encontrado mi lugar en la vida, esa estabilidad que tanto extrañé de niña. Todos aplaudieron, y mi mamá lloraba de alegría, abrazándome fuerte después, susurrándome: «Mija, que Dios los bendiga, que nunca se comparen como tu papá y yo». Yo le sonreí, con el corazón rebosando, pensando que eso era imposible con Marco, porque él me veía como su reina. Los primeros años de matrimonio fueron como una ascensión, ¿sabe? Nos mudamos a una casita propia en las afueras de Zapopan, una de esas que la constructora de Marco vendía a empleados con descuento. Era de 2 pisos, con un patio trasero chiquito donde plantamos rosales y un limonero que Marco cuidaba como si fuera su hijo. Pagamos la hipoteca con lo que ganábamos. Yo en el hospital, subiendo a enfermera jefa después de 1 año, ganando lo suficiente para no apretarnos. Él, ascendiendo rápido en la empresa, de ingeniero a supervisor de proyectos, trayendo bonos que usábamos para mejorar la casa. Compramos muebles nuevos, un sofá de tela gris donde nos acurrucábamos a ver series los fines de semana, una cocina con estufa de gas donde yo experimentaba recetas de mi mamá, como mole poblano que le salía perfecto a Marco, y él siempre me decía: «Esto es mejor que en cualquier restaurante, Ana. Tú eres la chef de mi vida». La rutina se volvió cómoda, tipo así, predecible en el buen sentido, como un ritmo que nos unía más. Por las mañanas, nos despertábamos juntos a las 6, con el sol filtrándose por las cortinas blancas que colgamos nosotras mismas. Yo preparaba café negro fuerte, como a él le gustaba,
y él me besaba el cuello mientras untaba mantequilla en el pan tostado. Luego, él se iba a la obra en su pickup roja, ahora con calcomanías de la empresa, y yo al hospital, manejando mi bochito viejo que él prometió cambiar algún día. En el almuerzo, a veces me mandaba mensajes. Te extraño ya, mi amor. ¿Qué tal tu día? Y yo le respondía con fotos de los pacientes sonrientes o de un café que me tomaba en la pausa. Llegábamos a casa casi a la misma hora, como a las 7, y cenábamos en la mesa de madera que él armó. Hablábamos de todo, de cómo había ido su reunión con los jefes, de una paciente mía que se recuperó de una cirugía complicada, y reíamos de tonterías, como cuando Max, el perrito, robaba un pedazo de carne de la mesa y salía corriendo al patio. Esos momentos, ¿sabe?, me hacían sentir que éramos invencibles, un equipo sólido, lejos de las sombras de mi infancia. Emocionalmente, también subíamos. Marco se volvió más abierto, tipo así. Empezó a ir a terapia después de nuestro matrimonio, por recomendación de un amigo, para cerrarlo de su divorcio anterior. Me contaba las sesiones, me decía, estoy aprendiendo a no cargar el pasado, Ana. Contigo todo es nuevo y mejor. Yo me sentía su confidente, su apoyo, y eso me curaba un poco mis inseguranzas. Planeamos hijos desde el principio. Queríamos 2, un niño y una niña, y ahorramos para remodelar la recámara de arriba en un cuarto de bebé. Recuerdo una noche, como un año después de la boda, estábamos en la cama, con las sábanas revueltas y el ventilador zumbando por el calor de Guadalajara, y él me acarició la panza, diciendo, imagina aquí a nuestro hijo, con tus ojos y mi sonrisa. Lloré de emoción, ¿sabe? Porque por primera vez no tenía miedo a la maternidad. Sentía que con él sería diferente a lo de mis papás, sin abandonos ni comparaciones. Embarazada no quedé de inmediato, pero íbamos al doctor cada mes, chequeos rutinarios, y él me acompañaba, tomándome la mano durante las ecografías vacías pero llenas de esperanza. Materialmente las cosas fluían. Marco consiguió un proyecto grande en la constructora, construyendo un fraccionamiento en las colinas, y su sueldo se duplicó casi. Compramos un coche nuevo para mí, un sedán gris que me facilitaba el trayecto al hospital sin que se descompusiera cada 2 por 3. Viajamos un par de veces al año, a la playa en Mazatlán, donde comíamos mariscos frescos en la orilla, y él me compraba conchas como souvenirs, o a la sierra, visitando a mi familia, donde Marco ayudaba a mi papá, que ahora vivía solo, a arreglar el techo de la casa vieja. Mi carrera también avanzaba. Me ascendieron a coordinadora de enfermería, y empecé a dar capacitaciones a las nuevas, sintiéndome útil, valorada. En casa, decoramos el patio con luces de Navidad todo el año, porque Marco decía que la luz ahuyentaba las tristezas. Cocíamos juntos los domingos, tamales en Navidad, con mi mamá viniendo a ayudarnos, y ella notaba cómo él me trataba diciendo, «Este hombre te adora, mija, no lo sueltes». Yo asentía, con el pecho hinchado de orgullo, creyendo que habíamos construido un castillo inquebrantable, pero, tipo así, en medio de toda esa estabilidad, había rutinas que me llenaban el alma. Los viernes por la noche, salíamos a bailar salsa en un bar cerca de la casa, él con camisa ajustada y yo con un vestido rojo que me hacía sentir sexy. Y bailábamos hasta que nos dolían los pies, riendo como locos. O las tardes de lluvia. Cuando Guadalajara se ponía gris y tormentosa, nos quedábamos en el sofá con Max en medio, viendo películas románticas, y él me abrazaba fuerte, murmurando, «Esto es lo que siempre quise, Ana, una vida simple contigo». Emocionalmente, me sentía completa. Mis miedos de no ser suficiente se desvanecían con cada gesto suyo, cada promesa renovada. Planeamos la llegada del bebé con más detalle. Compramos una cuna de madera en el mercado, pintada de azul claro por si era niño, y yo tejí una mantita con lana que mi mamá me dio. Todo parecía en ascenso, ¿sabe? Como si Dios nos hubiera dado una segunda oportunidad a los dos, sanando nuestras heridas pasadas con esta estabilidad que yo nunca imaginé tener. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que en esos años de oro ya había chispitas que no vi, pero en ese momento todo era luz, puro crecimiento. Mi hermana menor, cuando vino de visita, nos vio y dijo, «Ustedes son el ejemplo de lo que quiero», y yo me sentía en la cima del mundo, con Marco a mi lado, mi roca, mi todo. Pero, ¿sabe? Después de esos años de puro cielo, las cosas empezaron a cambiar de una manera tan chiquita que al principio ni la notaba, tipo así,
como nubes que se juntan despacito en el horizonte y tú sigues caminando sin paraguas. Fue como 2 años después de la boda, cuando Marco consiguió ese ascenso grande en la constructora, el de jefe de proyectos en el fraccionamiento de las colinas. Él llegaba a casa más tarde, como a las 9 o 10 de la noche, con la camisa arrugada y el pelo revuelto de tanto estrés en la obra. Yo lo esperaba con la cena caliente en la mesa, el arroz con verduras que le gustaba, y Max ladrando de emoción en la puerta. Al principio, lo achacaba al trabajo, ¿sabe? Le decía, mi amor, no te preocupes, come y descansa, que yo te cuido. Y él me sonreía cansado. Me daba un beso rápido en la mejilla y se sentaba a comer en silencio, mirando el teléfono cada 2 minutos, contestando correos o mensajes de la oficina. Yo pensaba que era normal, tipo así, que los hombres en posiciones altas se ponen así de enfocados, como mi papá cuando tenía mucho trabajo en el taller y llegaba callado. Pero poco a poco, ese silencio se estiraba. Ya no hablábamos tanto en la cena. Yo le contaba de mi día en el hospital, de una niña que operamos con apendicitis y cómo su mamá me abrazó llorando de gracias. Y él asentía, decía, «Qué bueno, Ana», pero sus ojos estaban en otra parte, como si estuviera calculando números en la cabeza o planeando el siguiente paso en su carrera. Una vez, me acuerdo perfecto, era un jueves de lluvia, como a las 8, y yo había preparado su pozole favorito, con limón y rábano fresco del mercado. Llegó, se quitó los zapatos embarrados en el patio y se sentó sin decir nada. Le pregunté, ¿todo bien en el trabajo? Y él murmuró, sí, solo mucho lío con los proveedores. No es nada, pero no levantó la vista. Cenamos en un silencio que pesaba, solo el sonido de las cucharas contra los platos y la lluvia golpeteando el techo. Yo me quedé callada, sintiendo un nudo en la garganta, pero me dije, está cansado, mañana será diferente. Y las mañanas, que antes eran nuestro ritual, empezaron a cambiar también. Ya no se despertaba conmigo a las 6. Él ponía la alarma para las 5, se levantaba en la oscuridad, se duchaba rápido y salía antes de que yo abriera los ojos del todo. Yo me estiraba en la cama fría, oliendo su colonia en las sábanas, y pensaba, es por el proyecto grande, quiere impresionar a los jefes. Me mandaba un mensaje corto. Te quiero, llego tarde hoy. Y yo respondía con un corazón y una foto de mi café, tratando de mantener esa conexión. Pero por dentro, empezaba a sentir un vacío chiquito, como si la casa se sintiera más grande sin sus risas de antes. Max lo notaba también. El perrito se quedaba en la puerta mirándome con ojos tristes, como preguntando dónde estaba su compañero de juegos. Otro cambio que noté, pero que ignoré, fue en cómo se vestía y se arreglaba. Antes, Marco era casual, camisetas de algodón y jeans cómodos para la obra. Pero ahora salía con camisas planchadas impecables, corbatas nuevas que compraba en el centro comercial y hasta se ponía colonia extra, de esa cara que olía a madera y cítricos. Una vez lo vi en el espejo del baño, peinándose el pelo con gel, poniéndose un reloj que le regalaron en la empresa, y le dije bromeando, «Wow, pareces modelo. ¿Para quién te arreglas tanto?» Y él rió, pero fue una risa seca, tipo así, y contestó, «Para verte bien, Ana, y para que me respeten en el trabajo». Yo lo tomé como un cumplido, me sentí halagada incluso, pero ahora sé que era como si quisiera proyectar una imagen nueva, más pulida, como si nuestra vida simple ya no bastara. Las críticas empezaron sutiles, disfrazadas de chistes, ¿sabe? Como cuando salíamos con sus amigos de la constructora, en esas cenas en un restaurante de carnes asadas cerca de la oficina. Yo llegaba del hospital, con el pelo recogido en una coleta rápida y un vestido sencillo, y él me presentaba, pero notaba cómo me miraba de reojo, como evaluando. Una noche, estábamos sentados en la mesa larga, con platos de arrachera humeante y cervezas frías, y una de las esposas de sus colegas, una mujer llamada Laura, llegó toda producida. Tacones altos, maquillaje perfecto, hablando de sus viajes a Europa. Marco la saludó efusivo. Y después, cuando volvíamos a casa en la pick-up, me dijo de pasada, «Laura es tan energética, ¿no? Siempre con planes nuevos, como mi ex solía ser». Yo me quedé un segundo en silencio, con el corazón pinchado, y le pregunté, «¿Te gusta eso?» Y él se rió, apretándome la mano. «No, tú eres mejor, más real, pero a veces envidio esa vitalidad». Lo dejé pasar, tipo así. Me dije que era solo una comparación inocente,
que él me prefería a mí por ser real, pero por dentro me dolió. Me trajo recuerdos de mi papá criticando a mi mamá por no ser viva como las demás. El distanciamiento emocional crecía en lo chiquito del día a día. Ya no íbamos a bailar salsa los viernes. Él decía, estoy muy cansado, Ana, mejor quedémonos en casa. Y nos veíamos una serie en el sofá, pero él se dormía a la mitad, con la cabeza en mi hombro, y yo me quedaba mirando la tele sola, sintiendo que el calor entre nosotros se enfriaba. Hablábamos menos de planes de hijos. Yo mencionaba ir al doctor para chequear por qué no llegaba el embarazo, y él cambiaba el tema. Ahora no es buen momento, con el proyecto, esperemos a que se estabilice todo. Sus valores parecían mutar. Antes odiaba el materialismo, decía que lo importante era la familia, pero ahora hablaba de ahorrar para un coche más grande, de mudarnos a una colonia mejor, de subir de nivel en la vida. Una vez, en la cama, le dije, yo te amo como estamos, con nuestra casita y Max. Y él suspiró. Sí, pero podemos aspirar a más, Ana, no quedarnos estancados como algunos. No terminó la frase, pero sentí que era una pulla, como si yo fuera la que lo frenaba. Y las noches, ay, se volvieron solitarias. Yo me acostaba temprano, pero él llegaba tarde, a veces oliendo a cigarro, que no fumaba antes, o con mensajes en el teléfono que contestaba rápido cuando yo preguntaba quién era. Es del trabajo, decía, y yo asentía, confiando, pero empezaba a sentir una inseguridad vieja despertando, esa de no ser suficiente. Intentaba acercarme, cocinándole su desayuno favorito los fines de semana, poniéndome perfume nuevo, pero él parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lado. Mi mamá, cuando vino de visita, notó algo. Me dijo en la cocina, mientras lavábamos los platos, «Mija, Marco está diferente, más lejano. ¿Todo bien?» Y yo le sonreí falsa. «Sí, mamá, es el estrés, pero lo manejamos». Por dentro empezaba a dudar, a culparme un poquito. ¿Soy yo la que no lo entretiene lo suficiente? ¿Debería ser más como esas mujeres de sus amigos, más vital? Esos cambios eran como gotas que llenan un vaso despacio. Yo los veía, pero los minimizaba, justificaba con el trabajo, con la vida adulta. Pensaba que era una fase, que volvería el Marco de antes, el que me abrazaba fuerte y me hacía sentir su única. Pero, tipo así, el vaso se iba llenando, y yo seguía fingiendo que todo estaba bien, ignorando cómo mi corazón empezaba a apretarse de a poquito. Y entonces, ¿sabe? Llegó ese punto donde el nudo en mi estómago ya no se deshacía solo, tipo así, como si el vaso que se llenaba de gotas por fin se hubiera desbordado. Pero yo todavía intentaba secar el agua con las manos temblorosas, negándome a ver el desastre. Fue como 3 años después de la boda, en pleno 2020, con toda esa pandemia que nos tenía encerrados en la casa. Pero irónicamente, eso hizo que las grietas se vieran más claras. Marco seguía con su trabajo remoto ahora, en la oficina improvisada que armamos en la recámara de arriba, con su laptop y papeles por todos lados, y yo en el hospital, saliendo cada día con el miedo de contagiarme o llevar algo a casa. Al principio, pensé que el encierro nos uniría más, ¿sabe? Como en los primeros meses de novios, pero no, él se volvió más distante, pasando horas en videollamadas con su equipo, riendo con ellos de chistes que no me contaba a mí. Yo llegaba exhausta, con el uniforme cambiado por ropa cómoda en el coche, y lo encontraba en la cocina, sirviéndose café solo, sin preguntar si yo quería uno. Una noche, me acuerdo como si fuera ayer, era un viernes de esos grises de Guadalajara, con el cielo nublado y el aire pesado, y yo había tenido un turno horrible en el hospital, atendiendo pacientes con fiebre alta y miedo en los ojos. Llegué a las 8, con las manos oliendo a jabón antibacterial, y lo encontré en el sofá, con el teléfono en la mano, sonriendo a algo en la pantalla. «Hola, mi amor», le dije, inclinándome para besarlo, pero él levantó la vista un segundo, murmuró, «Hola», y volvió a lo suyo. Me quedé ahí parada, con el corazón latiéndome irregular, y le pregunté, «¿Qué pasa? ¿Todo bien?» Él suspiró, apagó el teléfono, y me miró con esa expresión cansada que ya era habitual. «Nada, Ana, solo charlando con un amigo de la obra sobre un proyecto nuevo. Tú pareces muerta, ve a descansar». Me dolió, tipo así, porque yo necesitaba que me abrazara, que me preguntara por mi día de locos,
Pero en vez de eso, me fui a la cama sola, con Max siguiéndome y acurrucándose a mis pies, como si él supiera que algo se rompía. Empecé a sentir que algo estaba mal de verdad, ¿sabe? Pero lo justificaba todo el tiempo. Me decía, es la pandemia, el estrés lo tiene así, yo soy la que debería ser más comprensiva, después de todo lo que hemos pasado juntos. Intentaba perdonarlo, acercarme más. Le cocinaba sus platillos favoritos, como chiles en nogada en septiembre, poniéndome el delantal de flores que compramos en el mercado, y le dejaba notas en su escritorio. Te amo, eres mi fuerza. Pero él respondía con besos rápidos, como de obligación, y una vez, cuando le pregunté si extrañaba nuestra intimidad de antes, me dijo, estoy cansado, Ana, no es por ti. Me culpé, tipo así, pensé que era mi cuerpo, que después de tanto tiempo sin embarazo, quizás ya no lo atraía como al principio. Miraba mi reflejo en el espejo del baño, tocándome la panza plana, y me preguntaba si debería ir al gym, cambiar mi peinado, ser más como esas mujeres de Instagram que él veía a escondidas, con vidas perfectas y cuerpos tonificados. Mi inseguridad de niña volvía a full, esa voz que me decía, no eres suficiente, siempre te comparan y pierdes. Los meses pasaron así, con yo minimizando, tratando de revivir lo nuestro. Planeé una escapada a Tequila, como en los viejos tiempos, pagué con mis ahorros del hospital, y le dije, vamos a reconectar, mi amor, solo nosotros dos. Él aceptó a regañadientes, pero en el viaje, en el camino polvoriento con los campos de agave a los lados, estuvo callado la mayor parte del tiempo, contestando mensajes en el teléfono. En el hotel, una noche con velas y tequila reposado que pedí en la habitación, intenté seducirlo, poniéndome esa lencería roja que compré en secreto, pero él se apartó suave, diciendo, no es el momento, Ana, tengo la cabeza en el trabajo. Me quedé ahí, con las lágrimas quemándome los ojos, y le pregunté directo, ¿qué pasa con nosotros? Siento que te alejas. Él se sentó en la cama, pasándose las manos por el pelo, y soltó. No es nada, solo. A veces pienso en cómo era antes, con más energía, más planes locos. Tú eres genial, pero... No terminó, pero sentí el golpe. Tipo así, como si me dijera que yo era la aburrida, la que no lo motivaba como su ex lo hacía con fiestas y viajes. Lo perdoné esa noche, abrazándolo, susurrando, vamos a mejorar, yo cambiaré lo que sea, culpándome por no ser más vital, por no haber notado antes que sus silencios eran gritos de insatisfacción. Pero la quebra vino de golpe, ¿sabe? Como un rayo en esa tormenta que ignoraba. Fue en noviembre de ese año, después de una pelea tonta por la cena. Yo quería algo simple. Él quería salir a un restaurante nuevo con sus colegas. Terminamos gritándonos en la cocina, con los platos sucios en el fregadero, y Max escondido bajo la mesa. Él explotó. Dios, Ana, a veces me comparas con tu papá, pero eres tú la que no cambia. Mi ex al menos intentaba ser emocionante, no esta rutina eterna. Ahí se me paró el mundo, tipo así. Las palabras me atravesaron como cuchillos, trayendo de vuelta todas las comparaciones de mi infancia, de mi papá con mi mamá, de mis novios pasados. Lloré tanto esa noche, sola en el patio bajo la lluvia fina, sintiendo que el suelo se abría debajo de mí. Al día siguiente, él se disculpó, me trajo flores del mercado, dijo que fue el estrés, y yo lo creí de nuevo, minimicé, me culpé por provocarlo. Pero por dentro, algo se rompió. Empecé a dormir mal, a cuestionar todo, a recordar esos comentarios sutiles sobre su ex, sobre cómo ella era más delgada, más sociable, y yo ignorándolos porque quería creer en nuestra promesa. La ruptura llegó despacio pero inevitable, como el final de una película que ves venir pero niegas. Empezó con más discusiones, él llegando tarde con excusas de reuniones, y yo encontrando mensajes en su teléfono de una mujer del trabajo, Laura, esa de las cenas, hablando de cafés después de la oficina. No era traición física aún, pero el abandono emocional era total. Ya no me tocaba, no me miraba como antes. Una mañana de diciembre, con el aire frío de Guadalajara colándose por las ventanas, me dijo en la cocina, mientras yo preparaba café, Ana, creo que necesitamos espacio. No sé si esto es lo que quiero. Me quedé congelada, con la taza temblando en mis manos, el café derramándose caliente en mis dedos, y solo pude susurrar. ¿Por qué? ¿Qué hice mal?
Él evadió, murmuró algo de diferencias, pero en sus ojos vi la verdad. Me comparaba constantemente con su ex, con un ideal que yo nunca alcancé, y eso lo había alejado. No fue un divorcio dramático con abogados de inmediato. Primero fue él mudándose a un departamento de su empresa por un tiempo, dejando la casa vacía, con mis rosales marchitándose en el patio y Max ladrando solo. Yo me hundí, ¿sabe? Días enteros en la cama, llorando hasta que no quedaban lágrimas, sintiendo una confusión que me ahogaba. ¿Fue mi culpa por no cambiar? ¿Por ignorar las señales? El impacto psicológico fue peor que cualquier dolor físico. Me sentía perdida, como si toda mi fe en el amor se hubiera evaporado, trayendo de vuelta el terror de mi infancia, de ser abandonada por no ser suficiente. Los meses siguientes fueron un infierno emocional, tipo así, papeleo para el divorcio en enero del año siguiente, reuniones con un abogado que mi hermana me recomendó, dividiendo cosas simples como la mesa de madera que él armó, el sofá donde soñamos. No hubo hijos, gracias a Dios, pero perdí el sueño de esa familia, la seguridad que creí tener. Me mudé de vuelta con mi mamá por un tiempo, en el pueblito, durmiendo en mi cama vieja, y ella me abrazaba noches enteras diciendo, «Mija, no fue tu culpa, él no te vio como merecías». Yo procesaba la pérdida en oleadas, rabia por las promesas rotas, tristeza por los recuerdos falsos, confusión por no haber visto cómo sus cambios eran avisos. La traición no fue solo emocional. Supe después, por un amigo común, que había empezado algo con Laura, que lo comparaba todo con su ex para justificar su huida. Ahora, 2 años después, en esta reflexión que me cuesta tanto sacar, veo claro lo que ignoré. Los silencios eran abandonos, las críticas disfraces de insatisfacción, la obsesión por el trabajo una excusa para alejarse. Aprendí que el amor no compara, no minimiza tus miedos, te ve entero y te elige cada día. Me reconstruyo despacio, ¿sabe? Volviendo al hospital con más fuerza, haciendo terapia donde hablo de mi infancia y cómo repetí patrones, culpándome por fantasmas. Tengo un perrito nuevo, viajo sola a la playa, y aunque duele, crecí. Ya no busco validación en otros, me valoro yo, con mis inseguranzas y todo. Si pudiera volver, le diría a esa Ana de antes, mira las nubes, no esperes la tormenta. Pero salí más fuerte, con una paz que Marco nunca me dio, y eso, tipo así, es mi victoria tardía.